Bueno, ya repasamos las medidas de centralización matemáticas, media aritmética, media armónica, media geométrica, ¿sí? Y como variable, como variante de la media aritmética, vimos la media aritmética ponderada. Vamos a avanzar a las medidas de centralización no matemática, vamos a hablar de percentiles, de mediana, de moda, pero antes de que lo disipemos, lo olvidemos, recordemos que la media aritmética estamos todavía, por favor tengan en cuenta, estamos todavía en las medidas de centralización matemáticas y estoy con la media aritmética. Recordemos que la fórmula para los datos crudos decíamos que era la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i sobre n. ¿Sí? Cuando los datos están crudos, los cogemos uno por uno, etc. Pero aquí me acuerdo de Vanegas, que una de las preguntas de Vanegas, profe, ¿y cuándo vamos a utilizar la marca de clase? Usted hizo poner eso ahí, nunca. Este es un buen ejemplo de la marca de clase. ¿Por qué? Porque cuando tenemos es una tabla como esta que vamos a trabajar más adelantico, que incluso no tengamos ni siquiera la nube de datos, los datos, entonces se utiliza. Y en ese caso la media para nuestro curso le vamos a dar este símbolo, y. Recuerden que la variable de estudio es y. Y va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta m, porque recuerden que acaba de 1 hasta m, el número de clases, ¿sí o no? De y sub j por n sub j, ¿de acuerdo? Ahí lo tienen. ¿Sí? Muy bien. Sobre n. Y apunten esta formulita, por favor, ahí, porque la necesitamos. ¿Sí? Apúntenla por ahí. Entonces, ¿en qué se diferencia? Que este es para datos crudos y este es para datos agrupados. Miren que la marca de clase, si uno la marca de clase, ahora cuando la utilicemos, pues nos va a tocar hallar otra columna con el producto de estas dos. Aquí, NJ, YJ. ¿Para qué, profe? Pues porque vamos a necesitar cada marca por su correspondiente. Por ejemplo, en la segunda clase hay 24 datos, pero yo en este momento no sé ni cuáles eran. Pueden que todos sean 7, 9, 11, no sé. Solamente sé que van entre 6 y 12. Esos son los datos y hay de esos datos 24. Pero yo no sé cuáles salen. Entonces acá en las tablas lo que se trabaja es con la marca. Entre 6 y 12 el promedio o marca es 9. Entonces es como decir que tenemos 24 nueves. Entonces de esa manera se trabaja, porque esa es la característica de una marca, ¿no? Que refleja la información de todo el grupo aproximadamente. Una cuestión. Hace algún tiempo sufrimos un dolor fuerte por una pregunta de una ministra que no tenía claro el concepto de promedio. ¿De acuerdo? Una ministra que no tenía claro el concepto de promedio. Ojo, si alguien se gana €1 la hora, otra persona se gana 2 euros la hora y una tercera persona se gana 15 euros la hora, ¿sí? Y entonces vamos a hallar el promedio de lo que se ganan estas tres personas. Pues entonces la media sería simplemente 18 dividido entre 3, entonces la media sería 6 euros. ¿Sí? 6 euros. Entonces, 6 euros. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, sabemos que este dato, decíamos ahora,
que es un dato extremo y altera, cambia mucho, o sea, refleja una información un poco desfigurada de la realidad. Por eso la necesidad de inventar otras medidas de tendencia central. Eso es para explicarles eso. ¿Por qué si el promedio es tan bueno, para qué se inventan más? No, porque es que a veces, aún siendo tan bueno el promedio, tan útil, no es representativo de la totalidad de los datos. Esa es una razón. Y la otra es para aclarar lo de la ministra. Miren, ella decía de que en promedio se ganaban, palabras más, palabras menos, que los profesores se ganaban 1.500.000, promedio de los profesores colombianos. Entonces, si habían 300.000, entonces un periodista le dijo, entonces la inversión en maestros sería, la inversión en maestros sería 1,5 millones por 300.000. Y entonces ella le dijo, no, porque es el promedio, pero ahí es diferente. Pues en verdad no, sí era ese el cálculo. Entonces voy a explicarlo aquí. Nosotros hemos visto que el promedio es igual a la suma de todos los datos sobre el total de datos. Entonces, si yo soy el dueño de la empresa que le pago a estos 3 trabajadores, al uno 1 euro la hora, al otro 2 y al otro 15, entonces yo con el promedio, que es ¿cuánto? 6, entonces puedo decir el pago por hora. De ahí de mi empresa, ¿por qué? Pues claro, porque dígame, ¿cuántos trabajadores tiene? ¿Cuál es el valor de N? Entonces, N por el promedio. N son 3. ¿Y cuánto gana en promedio? 6. Entonces, el promedio por hora de pago sería 3 por 6, 18 euros. Y mire que utilicé el promedio, en ningún momento dije 1, ni 2, ni 15. No, cogí el promedio y eso me sale. Eso sería lo que tengo que invertir por hora ahí en esta empresa. Y si fuera en todo Colombia con los maestros la misma, si están bien hechos los cálculos, entonces que no nos vaya a pasar que nunca volvamos a sufrir ese, ni a entrar en duda. Entonces, claro que sí, que si se multiplica el promedio por el número de datos, nos da la sumatoria total, como los aportes, exactamente igual a los aportes de todos y cada uno de los datos. El aporte de todos y cada uno de los datos, 1 más 2 más 3 da 18, que es equivalente o exactamente igual al aporte de 3 por el promedio, 3 por 6, 18. Espero haber sido claro como el amor materno. Muy bien, ahora sí retomemos las medidas de tendencia central no matemáticas. Arranquemos con la mediana. La mediana, démosle este símbolo, M sub E. ¿Sí? Bueno, la mediana, mediana. El símbolo que sea M sub E de X. ¿Sí? Mediana en función de X. Bueno, la mediana, el concepto, su definición es sencilla. Dice, la mediana es un dato que divide la totalidad del grupo de datos una vez ordenados, el 50% mayor que ella y el 50% menor que ella. Es evidente que si los datos, en el caso de datos crudos, ¿no? Es evidente que si los datos son un número impar, pues queda en el medio una, ¿sí? Me explico. Por ejemplo, que tengamos un vendedor de ollas, ¿cierto? Y en la última semana este señor vendió 3, 5, 1, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hasta el domingo trabajó y 4. ¿Sí?
Estas son las cantidades de ollas que vendió diariamente, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vendió esa cantidad de ollas. ¿Sí? Entonces dice, calculemos la mediana, o sea, calculemos el dato que divide toda esa población en un 50% menor que la mediana y un 50% mayor. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, por aquí tenemos el 1, sigue en el orden creciente el 3, en el orden creciente el 4, aquí veo un 5 y un 5, o sea, 5,5 sale, después veo un 7 y después veo un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están los 7 datos. Como 7 es un número impar, pues de seguro tiene 1 en el medio, ¿cierto? Entonces el dato central va a ser la mediana. Entonces en este caso la mediana, ¿qué número es? Como son 7, separo esto. Entonces asumiendo asumiendo estos dos como toda la población, este sería 50. Si la mediana es 5, 50% es menor que ella, porque son 1, 2 y 3, y el 50% mayor que ella. ¿Sí? Esa es la forma de interpretarla. 50% y 50. 3 datos acá, 3 datos acá. ¿Sí? Esa es la mediana. En este caso la mediana es 5. Para el caso de datos crudos, no estamos hablando de datos agrupados. Cuando trabajemos con datos agrupados hay que trabajar con Y. Entonces, ese es el concepto de mediana. Bueno, y si fueran pares, profe, si fueran datos pares, ¿cómo calculamos la mediana? Por ejemplo, fueran 8, 10, 12, 14. Entonces, en caso de que los datos sean pares, simplemente cogemos el promedio de los dos centrales. Entonces, si hubiesen sido, si le agregamos aquí con otro color un 2, ¿de acuerdo? Si le agregamos un 2, entonces nuestro cálculo de la mediana, organizándolo nuevamente, quedaría 1, el 2 nuevo, el 3, 4, 5, 5, 7 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como son 8, la mitad es 4 y entonces no hay nada en la mitad de 8 porque es 4, ahí no queda un espacio. 1, 2, 3, 4. Hay 4 para la mitad y 4 para la mitad. No hay nada, ¿cierto? Y entonces, ¿qué se hace? Entonces, en esa eventualidad se dejan los dos centrales. Se cogen los dos datos centrales, estos dos señores. Como son 8, ¿cierto? Quito los 3 menores y los 3 mayores, quedan 6 y los otros 2 quedan centrales. ¿Sí? Uno de ellos no, porque quedaría ñongo, ¿no? Si cojo este 4, quedarían al lado de acá 3 y acá 4. Si cojo este 5, quedarían al lado de acá 4 y acá 3, entonces no. Al coger esos dos y hallo el promedio, entonces quedaría que la mediana, en caso de datos crudos y una cantidad par de datos, entonces quedaría 4 más 5 sobre 2 y la mediana es 4,5. ¿Sí? Entonces, la mediana. La mediana es una medida de tendencia central muy utilizada cuando hay datos muy extremos. Esta señora sí no le afectan los datos extremos, ¿de acuerdo? Ella casi no la afectan los datos extremos. Mire que pasó de 5 a 4,5 y dijo que le tiramos uno bastante pequeño, ¿sí? Casi de los menores. Entonces, esa es la técnica para hablar de la mediana. El concepto de mediana se demanda mucho, sobre todo a nivel teórico, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado de no olvidarlo. La mediana, mírenlo, la mediana se caracteriza porque divide el grupo de datos en dos porciones, 50% menor que la mediana, 50% mayor que ella. Listo. Muy bien. Ahora hablemos de la mediana, pero para datos agrupados.
la mediana para datos agrupados. Mucho cuidado, que aquí se utiliza bastante. La mediana para datos agrupados la vamos a hacer así. Bueno, entonces cojamos esta tabla parcial para hallar esa mediana, que es la tabla del ejercicio que hemos venido hallando. La tabla, la fórmula que vamos a utilizar para calcular la mediana es esta. Listo. Esta formulita. ¿Sí? Es como larguirucha, pero es bacanonga. ¿Sí? Entonces, miremosla. Miremosla. Hay unos nombres rebuscados, pero es bacano. Límite, a este se le llamaría límite menor de la clase mediana o límite izquierdo, por eso del -1, ¿cierto? Recuerden que estos son y sub j menos 1. Voy a grabar aquí, y sub j menos 1, ¿sí? Y sub j menos 1. Ahora, aquí entonces, para aplicar esta fórmula tenemos que utilizar uno de estos 8 datos, o límites izquierdos o límites inferiores. No se sabe, ahora nos enseñarán cuál de estos, en este caso, cuál de estos 8 sería. En nuestro caso, porque las tablas que utilizamos son de la misma amplitud, pero aquí podría cambiar por la A, se podría cambiar por C sub I o C sub J, cuando la amplitud de las clases sea diferente. Entonces, si la amplitud, como es constante, colocamos la A, pero si llega a ser diferente, trabajaríamos con C sub J, ¿sí? Cuando la amplitud de las clases sea diferente, que eventualmente puede serlo. N medios. N es la totalidad de los datos dividido entre 2. ¿Por qué, profe? Porque eso nos indica la mediana. Recuerden que lo habíamos dicho, el concepto de mediana. Si esta fórmula también se puede hacer con porcentaje. Cambiamos esto por 0,5. En vez de decir la mitad de los datos, pues la mitad de los datos también son el 50%, y el 50% se escribe como 0,5 con decimal. Y esta N se cambiaría por H. Si estuviéramos calculando la mediana con las frecuencias relativas. Aquí vamos a hacer ejemplitos con las frecuencias absolutas, y eso es fácilmente extrapolable a las frecuencias relativas. Miren lo hermoso y lo bacano que es esto. Los alumnos, ay, profe, déjenos sacar las fórmulas en un papelito. Eso pues uno lo hace. Pero yo he descubierto que para el Alzheimer no hay nada mejor que ustedes hagan el ejercicio de memorizar. Antes la gente se sabía 50, 70 números telefónicos. Y cuando los empezaron a guardar, ya la gente se le olvida de todo. Entonces haga ese ejercicio por lo menos, y eso le da cierta seguridad y cierto respeto, ¿cierto? Bueno, entonces ahí está la fórmula para acordarse de ella. Listo, entonces ojo con si me dicen aquí, determine la mediana de esta tabla parcial. Entonces nosotros decimos, bueno, lo primero que necesito es saber cuál de estos 8 límites, 0, 6, 12, es este límite. Entonces mire lo que nos dicen, es sencillito. ¿Cuánto vale N? Determine N. Bueno, como por una receta. El paso número 1 del más extremo. ¿Cuánto vale N? 104, papito. Entonces N medios es 52. Sale. 50%, 52 datos. Segundo paso, y creo que es el pasito tum. Determine dónde cae el dato número 52. Recuerden que estos son como gavetas. De 0 a 6 echen la primera gaveta, de 6 a 12 echen la segunda.
de 12 a 18, estos son como gavetas, así tienes que entenderlo, modelo mental, gavetas, ¿sí o no? Cajones de estos, parecidos a estos. Muy bien, entonces necesitamos saber en qué gaveta, porque esa será la clase mediana, cae el dato número 52. ¿Esto es fácil? Mega fácil. En la primera gaveta, ¿cuántos datos me echaron? 15. Y yo estoy buscando la gaveta donde cayó el dato número 52. Pero en esta no es la clase mediana porque ahí apenas han echado 15. En la segunda gaveta, mire que si tuviera el n que suma, pues simplemente miraría a dónde llega el 52. Pero si no se tiene, lo vamos a hacer sumando con esta, que es lo mismo. Entonces, en la segunda gaveta echaron 24 datos. Entonces tengo que estar pilas porque ya van echando 15 y 24, 39. 39. Me faltan 13 para llegar a 52. Y en la tercera gaveta, ¿cuántos datos echaron? 20. Pues madre, ahí cayó. Entre estos 20 está mi dato número 52. ¿Seguro? Miremos a ver. 20, 44, 54, 59. Sí, señor, se pasó. Llegué así, con estos 20 he empaquetado 59 datos. Y si eso es continuo, tuve que haber pasado por el dato 52. Entonces, señores, esta señorita es la clase mediana. ¿Y eso para qué, profe? Entonces, clase mediana es equivalente a la que va ¿de dónde? De 12 a 18. Esa es la clase mediana, la que va de 12 a 18. Entonces, ya con eso se resuelve el problema. La mediana está dada por el límite izquierdo. Como ya tengo la clase mediana, velo, el límite izquierdo 12, ¿cierto? 12, velo, y su prima su j menos 1, ¿cierto? Más la amplitud 6, factor de n medios, ya lo tenemos, 52, menos, este nombre más rebuscado, es bacano a los que nos gusta eso, pero se asustan. Frecuencia absoluta acumulada descendente anterior a la clase mediana. Eso es largo, eso se les olvida si no tiene mucha interacción con el tema, o se le olvida. Frecuencia absoluta acumulada descendente anterior a la clase mediana. Toda esa milonga descrestadora para decirte que sumes hasta una clase antes. No entiendo, profe. Hombre, le merman uno. Si fuera hasta J, ¿sí, no? Quedaría igual a la clase mediana, NJ, pero es NJ menos 1, entonces, antecito, así como dicen las abuelitas. Entonces, como la clase mediana es esta, la tercera, como la clase mediana es la tercera, ¿ve? La que va de 12 a 18, le restamos la sumatoria de lo anterior, o sea, le sumaríamos 39, perdón, restaríamos 39 sobre los datos que hay en la clase mediana. En la clase mediana, ¿cuántos datos hay? Hay 20. Listo. Lo que sigue de ahí para allá es producto de la señorita Casia. La mediana de estos datos agrupados es. Lo hacemos con mucho cuidado porque la gente se tira esto. Esta operación es increíble. La gente mira 12 más 6 y coge 12 y 6, 18. Y le queda mega malo, porque este 12 no se puede sumar con 18 por la jerarquía de las operaciones matemáticas. Entonces yo les he dicho a los muchachos que aún con la calculadora les queda un poquito malito, porque son muy ventarronudos. Entonces, ¿y usted cómo lo hace? Pero no, yo lo hago suave, yo digo 52 menos 39. Igual, y yo voy hasta colocando igual, porque a veces se pega y ahí me va dando las del verso, 13. Dividir y multiplicar tienen la misma jerarquía, hágalo como quiera. Entonces voy a multiplicar por 6, y me va dando 78. Y divido entre 20, dividido 20. Y me va dando 23.4. Y ahora sí, le sumo al final, es que le sumo el 12, no que porque está de primero voy a sumar, no, más 12. Y esa vaina me da 35,4. Entonces esta vaina me da 35,4. Ahora esta vaina queda un poquito horrenda así.
Entonces hay que decir 35,4 ¿qué? Entonces, horas, ¿cierto? ¿Recuerdan? Hay que colocar las unidades que estábamos estudiando. Horas de recreación a la semana. Esa era la... Entonces, la mediana, ¿cierto? ¿Cómo se interpretaría esto? ¿Qué tal que el profesor le dice por decirme, interpréteme esto? Entonces, claro, se para inmediatamente el señor Vanegas y nos dice, de estos 104 profesores o trabajadores o familias, ¿cierto? El 50% dedica menos de 35,4 horas de recreación a la semana y el otro 50% dedica más de 35,4 horas de recreación a la semana. Esa sería la interpretación de la mediana, ¿sí? Como ven, es muy fácil. Pueden repetir el ejercicio. Aquí está muy sencillito. Paremos ahí la clasecita para que no se nos extienda tanto y continuemos con un video de una aplicación muy hermosa conocida como percentiles.